Dice en el nombre del Señor Jesús: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra lectura sería así: en el principio, o sea, cuando toda la creación se hizo, ya existía la palabra. Significa lo mismo, con mayúscula, para que sepan, porque estamos hablando de la persona de Cristo. Y dice: y esta palabra estaba con Dios en la Trinidad, y esta palabra era Dios mismo. Hablando de la persona, estaba en el principio con la Trinidad, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan está llamando Verbo a Cristo, lo está llamando Verbo, porque el Señor Jesús es el unigénito del Padre, lo más íntimo que tiene el Padre. Partiendo de este principio, todo el cristianismo, si queremos nosotros ser verdaderos cristianos, debemos entender que realmente lo que el Padre hace por nosotros, lo que Dios hace por nosotros y para nosotros, lo hace para Cristo, y lo hace por Él y para Él. El Señor Jesús dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Debe quitarse de nuestra vida toda soberbia religiosa que piensa que somos algo. El falso evangelio de la autoestima hace muchísimo daño, porque la salvación para nosotros es solamente por gracia. Repítalo y grábelo aquí: solamente por gracia. Todo lo que tenemos, en el pasaje que leía Michael de la carta a los Corintios, pues leyó solo un pasaje corto. En el pasaje completo usted encuentra que el apóstol está exhortando a los corintios y les dice esto: ¿qué tienen ustedes de que puedan jactarse, si todo lo que tienen lo han recibido? Todo lo que nosotros tenemos y somos en el Señor lo hemos recibido. Ha sido regalo de Dios, del Espíritu Santo. Y Dios lo da a nosotros. Todo lo que nos da, lo da por Cristo, por su Hijo amado. Entonces partamos de esto: el Señor Jesús es el unigénito del Padre. Era el pensamiento del Padre, pero aquí hay un misterio. Era el pensamiento, pero a la misma vez una persona viva y sustancial que no se había hecho carne, pero ya estaba en el pensamiento y era la palabra misma creadora. Vean ustedes por favor en en Génesis capítulo 1, pero vamos a leerlo, por eso le dije que no vamos a correr. Alguien lea, yo repito allí brevemente lo que usted va a leer. ¿Quién tiene? Lee. Capítulo 1, lea, en voz alta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí, ya va, vamos despacio. En el principio, qué extraño. Juan comienza el capítulo 1 diciendo, eso nos conecta allá. ¿Qué dice Juan? Que en el principio ya existía ¿quién? Ya existía Cristo. Era el pensamiento más íntimo del Padre, no se había hecho carne, no era el Dios encarnado, era el pensamiento y la palabra expresada. Cuando Dios creó, dice, en el principio Dios creó. ¿Y cómo creó? Aquí dice que Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él, porque el Señor dijo, sea la luz. Entonces vamos a ver un poquito de la creación. Vaya leyendo despacio y ustedes van a escuchar. Lea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y
la tierra estaba desordenada y vacía, Veamos cómo creó, siga. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Perfecto. Y el Las Espíritu tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más? el Espíritu de Dios se movía sobre la faz El de la Espíritu Santo estaba allí. Está operando la Trinidad. Ahora vamos a ver dónde opera Cristo. Lea. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios. Ahí se cumple, en el principio estaba ya la palabra. Y la palabra era Dios mismo. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Sea la luz. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y cuando dijo el Señor, sea la luz, ¿quién estaba operando allí? Cristo. Y toda la Trinidad está operando allí. Está el Padre y está operando por medio de la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, o del abismo. Ahora, quiero que vean ustedes que está la Trinidad allí de una manera que la podemos leer. Podemos ver reflejada la Trinidad, como cuando el Señor Jesús se bautizó. ¿Ven ustedes la Trinidad allí? El Señor Jesús se está bautizando. Debería yo preguntarles, ¿quién se bautizó? El Señor Jesús. ¿Quién vino y reposó sobre él? ¿Y quién habló y dijo, este es mi Hijo amado? El Padre. Podemos leer la Trinidad, pero no sabemos cómo explicarla. Podemos leerla, todo un misterio. Nosotros podemos leer, podemos verla reflejada en la palabra del Señor. La palabra Trinidad, como dicen las sectas, dicen, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, eso es verdad. Un hermano me llamó discutiendo con un testigo de Jehová. Están agarrados, peleando. Y el hermano me llama, suena mi teléfono, yo contesto. Estoy peleando aquí con testigo de Jehová, pastor. Digo, tranquilo, cálmese, no pelee con él. No, pero aquí él me discute que la Trinidad no existe. Yo le digo, bueno, sí, ellos dicen que no. Yo, los mormones, los testigos de Jehová y otra secta dicen que no existe. Pero ¿qué es lo que usted discute con él? Porque él me dice, búsqueme la palabra Trinidad. Y yo la estoy buscando, hermano, pero no la consigo. Le dije, voy a llamar a un pastor, que él sabe dónde está. Y me llama. Y me dice, ¿dónde está esa palabra Trinidad? Le digo, no está. ¿Cómo que? Digo, no está. En la Biblia no aparece Trinidad. Porque en la Biblia hay doctrinas que como tal en la teología se mencionan Trinidad. Porque ¿qué significa Trinidad? 3 personas. O sea, en la Biblia aparecen las 3 personas. Lo que no aparece es la palabra Trinidad. Trinidad es una palabra compuesta en la teología. Para nosotros entender ¿qué es una Trinidad? Pues 3 personas. Eso es todo, es una palabra compuesta. Pero ahí no dice Trinidad, no. Habla de 3 personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía. Ya está apareciendo el Espíritu Santo y está apareciendo Dios, el Padre, que está creando. Pero entonces dijo Dios, sea la luz. Y la palabra era Cristo. Estaba en el pensamiento íntimo del Padre, pero ya existía como persona viva y sustancial, porque Cristo es la palabra. Pero la palabra, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Hay un misterio que nunca podremos saber por qué es, que la palabra era ya una persona en sustancia y esencia. Y usted me dice, eso no lo entiendo, pastor. No, yo tampoco, eso es lo que encuentro en la Biblia. Si yo lo entendiera, yo sería el secretario privado de Dios. Pero yo no soy el secretario de Dios. Yo solo sé que es lo que aparece allí, que la palabra tenía vida, era viva y eficaz. Era la palabra de Dios que no se había hecho carne. Pero el Padre ya amaba al Hijo íntimamente, y luego lo envió en forma de hombre, y nació como un niño y creció. El que existía en el principio como la palabra se hizo hombre. Y usted dice, pastor, disculpe, ¿me lo podría explicar mejor? No, simplemente es así. Entonces lo que quiero que vean es lo que dice la palabra, y usted pueda creer en que Dios es una Trinidad, un misterio demasiado profundo, pero que usted no puede negarlo. ¿Por qué aparecieron las sectas como los Solo Jesús y los Testigos de Jehová?
Porque como ellos no pueden comprender la Trinidad, entonces la anulan y prefieren inventarse alguna cosa. Entonces dicen, no existe el Espíritu Santo, Jesús no es Dios, igual que los mormones, y no solo Jesús, entonces solo Jesús, y no existe ya ni el Padre ni el Espíritu Santo, porque como no entienden, entonces se inventan una doctrina. No podemos inventar una doctrina. Es un misterio profundo, sí. Por ejemplo, para ustedes es un misterio que lleguen pensamientos a su mente, cualquier pensamiento a su mente. No es un misterio para mí, sí. ¿Cómo llegan los pensamientos? ¿Quién me los envía? ¿Cómo llegan? No lo sé, pero pregunto, ¿son reales los pensamientos? Sí, y llegan. ¿Y los pensamientos se convierten en palabras? Sí, claro que sí. Y en acciones. Como dijo por allá un filósofo, un pensador, no sé, Descartes, creo que se llamaba, Descartes, dijo él así, dijo, primero pienso y luego existo. ¿Se da cuenta? Pensamiento filosófico, primero pienso y luego existo. Pues si es un misterio, un pensamiento humano que se convierte en acción, que primero piensa, si piensa bien va a obrar bien, si piensa mal va a obrar mal. Si es un misterio el pensamiento humano que se convierte en obra, ¿cuánto más el pensamiento de Dios, que era una palabra en lo íntimo de su ser, que tenía esencia y vida, y dijo, sea la luz, y creaba, y dijo que iba a venir en persona, y vino en persona? ¿Lo cumplió o no? Mucho más misterioso que nuestros pensamientos humanos, mucho más poderoso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es una persona de la Trinidad. ¿Lo quiere más claro? Busque a otro. Yo no soy capaz de hablar más claro. Es así simplemente. Entonces, mis amados hermanos, esa palabra a la que Juan llama el Verbo de Dios se hizo carne y dio a conocer al Padre. ¿Y cómo es posible que dio a conocer al Padre? Lo dio a conocer porque viene de dentro de Él, de su ser. De dentro de Él viene Cristo. Por eso Cristo dijo, yo conozco al Padre, todo del Padre, y yo lo doy a conocer, porque sé todo del Padre, porque el Padre y yo somos misterio. Somos uno, significa una unidad. Y ahí es donde los señores de esa secta unitaria no entienden. Piensan que uno de una sola persona. No, uno en unidad, en pensamiento, en propósito. No es que el Padre va a hacer algo y el Hijo se opone y entonces hay votaciones por mayoría, 2 contra 1. No, eso no existe. Es un solo pensamiento y una sola palabra y una sola obra. 3 personas, un solo Dios. Es así. El Señor Jesús dijo, yo lo he dado a conocer. Nadie conoce más al Padre que el Hijo. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es un solo propósito. ¿Es maravilloso o no? Bien. Entonces se nos ha dicho que esta segunda persona de la Trinidad ya existía y era Dios en la Trinidad. Y la Biblia lo revela por todas partes que era una Trinidad y que era Dios. Comencemos a ver algunos textos bíblicos muy interesantes. Dios nos ha hablado en su Hijo. Hebreos 1 y 2. Hebreos. Vamos a Hebreos.